Mi querido Pedro Miguel, como siempre es un placer, un honor para tu servidor platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Jaime, ¿cómo estás? Jesús para servirte, mi querido Pedro, ya me cambiaste el nombre. Oye, te quiero preguntar, analizar a fondo lo que tiene que ver con estas organizaciones precisamente, que ayer tú comentabas en Twitter, esta organización que también nos hacía referencia a Guadalupe, pero también la cancelación de la misma. Y mi primera pregunta es, ¿forman parte estas organizaciones, mi querido Pedro Miguel, de una estrategia mayor en contra de gobiernos que de una u otra manera no responden a los intereses de siempre, a los intereses de esta derecha que financia dichas ONGs? Jesús, perdón, estaba pensando en otra No te cosa. apures. Mira, te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. Te lo prometo. Que de este Zoom no salga. ¿Tú conoces a Lady Gaga? ¿Has Sí, oído claro. hablar de ella? Sí, sí, Bueno, sí. sabes que yo tengo un abuelo que es trans y mi abuelo es Lady Gaga. Ujú. Bueno, pues creo que esta verosimilitud tienen esos organismos. Así Es es. decir, cuando hablan de derechos humanos, cuando hablan de libertad de expresión, cuando hablan, ¿de qué están hablando? Están hablando de intereses corporativos, están hablando de intereses estratégicos de grandes potencias, están hablando o están defendiendo más bien eh, proyectos injerencistas que mira, pues hay un viraje de la derecha y ahora la derecha resulta que es feminista, que es ambientalista, que es ecologista, que es derecho humanera. Eh, y, eh, y pues tenemos como toda una reconfiguración, en efecto, de, de instancias mundiales, pues ahora ya no es el portaaviones, ahora es Greenpeace, ¿no? Por ejemplo. Eh, la vía para imponer eh, intereses estratégicos, ¿no? Oye, Pedro, ¿y cómo se alinean los medios hegemónicos, por ejemplo, de nuestro país, con estas ONGs? Porque hay un vínculo, a final de cuentas. De repente hasta vemos un lado sincronizado en Twitter. Te sacan una lista y ves opinócratas por aquí, por allá, y todos en ese mismo tenor. Pues bueno, me estás hablando de una orquesta, justamente, ¿no? Me estás hablando de una coordinación. Pues sí, que es evidente que hay una coordinación. Mira, tomemos por ejemplo el caso del Tren Maya, ¿no? Ujú. Primero iban a apachurrar al jaguar, el tren iba a pasarle encima al jaguar. Iban a pasar encima de una pirámide, de un cenote lleno de vestigios, se iban a acabar con todo el patrimonio arqueológico de la península de Yucatán. Eh, y por supuesto que esto es carne para los medios, que bueno, tú lo has dicho, son hegemónicos y son pedazos vivos, son fragmentos vivos del régimen oligárquico que fue derrotado en 2018. Estos medios eran órganos de ese poder, eran órganos reproductivos de ese poder porque pues, transmitían toda la ideología dominante, transmitían el cuento de que ya casi estábamos en grado Suiza o Dinamarca, de que íbamos al primer mundo, de que íbamos a hacer una potencia, ya no sé en qué, pero íbamos a hacer una potencia. Eh, y además, pues hay cosas muy terribles, como que pues estos medios forman parte de holdings que a su vez poseen plataformas petroleras, poseen cárceles privatizadas, operan cárceles, ¿no? Eh, Tienen vínculos con cadenas de menudeo, con tienditas, con mini supers o micro supers o con macro supers, tienen vínculos con telefónicas o empresas tecnológicas de triple play, y con hospitales, o sea, hay un grupo
de esos que es dueño de hospitales y que es dueño de medios y que es dueño de un periódico y que ti, pues ¿cómo no van a defender, por ejemplo, los contratos podridos de las farmacéuticas y sobre todo de los intermediarios que hicieron muchos millones de dólares especulando con medicamentos que le vendían a precio de oro a los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas, ¿no? Es una raigambre político-económica que desde luego implica que el Consejo de Administración siempre va a pesar más que el Consejo de Redacción, ¿no? Esto es así de claro. Y lo interesante es que hacían un dineral estos medios con dineros públicos del Estado, con subsidios que se les entregaban de muchas maneras, todas ellas ilegítimas, arbitrarias, discrecionales. Están muy enojados, tienen que defender un proyecto político derrotado y pues obedecen a esta orquesta, ¿no? Y los elementos que les pueden aportar ONGs, que yo digo que luego son OSGs, es decir, organizaciones sí gubernamentales. Esta de la que hablaba Guadalupe, por ejemplo, pues, ¿cómo va a ser una ONG financiada por gobiernos? Pues entonces no es no gubernamental, ¿no? Claro. Suecia, Dinamarca, Holanda, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y que además pues, son gobiernos de países que tienen intereses injerencistas en México en función de la defensa de sus empresas, llámales empresas extractivistas, llámales energéticas, industriales de diversos modos, comerciales, en fin, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que es muy evidente que todo esto es una gran farsa. Es decir, ¿cómo que te llega una ONG alemana a decirte, oye, tu proyecto político contamina? Oye, pero Alemania está produciendo el 60% de su energía eléctrica con carbón, con carbón. En México es el 8.5%. Estábamos en el 6, pasamos al 8.5 por la crisis del gas natural, pero Alemania produce 60. Oye, compañero, ¿por qué no te vas a Berlín a hacerle una manifestación a tu gobierno que está encochinando el planeta muchísimo más que el nuestro, ¿no? Claro. Oye, Pedro, ¿y el papel vinculándolo a la política, particularmente con nombre y apellido, Claudio X González, que está detrás de algunos de estos grupos? Incluso, tú corrígeme por favor, hace unos días Álvaro Delgado presentó una columna muy interesante donde hablaba de este grupo de signos vitales. Creo que estoy bien en el número. ¿Cómo vinculamos también a Claudio X González en este panorama? Bueno, él, su familia tiene una empresa muy famosa que es Kimberly Clark, ¿no? Kimberly Clark es una empresa muy grande que ha hecho pingües negocios con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, que está muy enojada por el asunto de los impuestos, porque hay que pagar impuestos, digamos, dejando de lado la ideología ultraconservadora, ¿no? Que también es una característica y ha sido una característica de los grupos oligárquicos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, no en el caso específico de Claudio X, pero por ejemplo en el caso de Bimbo, pues había unos vínculos tremendos con Marcial Maciel y con los legionarios, ¿no? Y no lo enfatizo por el asunto de los pederastas, sino por el asunto de la ideología ultraconservadora que ha fomentado esta secta, ¿no? Durante muchas décadas. Entonces, ideológicamente pertenecen a una matriz muy, muy determinada, que es una matriz de las derechas tradicionales. Económicamente tienen un interés, y el interés es recuperar un gobierno apapachador, un gobierno que les dé teta, un gobierno que vuelva a permitirles la exención, el crédito fiscal, etcétera, y un gobierno que además les dé contratos, que les dé contratos de compra que les resulten favorables. Yo creo que por ese lado es donde se sitúa básicamente
este monopolio que es Kimberly-Clark. Y cuando digo monopolio, bueno, se le han señalado prácticas monopólicas, pues cómo es posible que controle 7 marcas de papel de baño, ¿no? O sea, y creo que todos los pañales para adulto, las toallas higiénicas. Y creo que hay un factor más, que es la alianza con estos poderes fácticos transnacionales, porque también es un organismo, ese de Mexicanos contra la Corrupción, como era antes Mexicanos Primero, porque además tienen la característica de mutar como el virus del COVID, ¿no? O sea, siempre tienen una gran inventiva para presentarse con distintas siglas. Pues también han recibido financiamiento, si mal no recuerdo, de la Fundación National Endowment for Democracy, ¿no? Pues mira, ahí tienes el nudo de intereses más que evidente. Totalmente. Mi querido admirado Pedro Miguel, yo como siempre agradecido contigo por tu generosidad en la octava y te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Jesús, un gran abrazo y nos veremos pronto. Gracias a ti por el espacio. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con más. Pulgar arriba en YouTube y suscríbase, regresamos. La octava noticia.